Preguntas y respuestas de los depósitos a plazo que ustedes siempre me hacen a través de los comentarios de YouTube y que claramente siempre se repiten, ¿vale? Entonces, al día de hoy vamos a hacer algo diferente, un video muy diferente a lo que siempre hacemos respecto a los depósitos a plazo. Esta vez vamos a responder a todas aquellas preguntas que ustedes generalmente tienen y que obviamente siempre yo respondo, pero vamos a englobar, vamos a hacer un video completo sobre cuáles son esas preguntas y cuáles serían las mejores respuestas al momento de invertir y querer invertir en depósito a plazo. Ahora, importante, si ustedes tienen alguna pregunta adicional, por ejemplo, que no haya aparecido en este video, déjenme en los comentarios y obviamente podemos hacer una segunda parte de este mismo video respondiendo todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que ustedes puedan tener respecto a los depósitos a plazo. Así que al día de hoy he seleccionado algunas que me parece que son las que más se repiten y obviamente vamos a dar una respuesta un poquito más complementada, un poquito más larga respecto a aquella consulta que ustedes siempre, créanme, siempre se repiten. Así que comenzamos con la primera. La primera pregunta me la hace Bastián Álvarez, un suscriptor del canal, que me pregunta lo siguiente. Hola amigo, consulta técnica. ¿Es mejor hacer una inversión renovable o a un plazo de 7 días? Pregunto por el interés compuesto. No me manejo en esto, amigo. Ayuda, porfa. Bueno, vamos a hacer justamente la respuesta a esta pregunta. Básicamente esta pregunta siempre se repite respecto a si debe ser renovable la inversión del depósito a plazo, si debe ser a 7 días, a 14, cuál es la rentabilidad o mejor dicho, cuál es la ganancia, por ejemplo, si es que sea renovable o no. Bueno, vamos a hacer una respuesta un poquito más global respecto a esa duda que siempre se repite, como te digo. Primero, entender que los depósitos a plazo existen dos formas, renovable o a plazo fijo. ¿Qué es básicamente que sea renovable? Básicamente es que se va a renovar una vez llegue el plazo. Por ejemplo, si yo elijo 7 días, una vez llegados los 7 días, en vez que el banco me deposite de vuelta todo ese dinero que invertí, lo renueva durante otros 7 días. Básicamente eso es renovable. Lo importante más allá de eso es la temporalidad. Si es, por ejemplo, 7 días, 14 días, 30 días o un año. Por ejemplo, más allá de alguna recomendación es entender qué es lo que tú estás buscando con el depósito a plazo. Primero, eso justamente es lo más importante. Por ejemplo, en mi caso, por lo general ocupo la inversión renovable. Más que todo, todos mis depósitos a plazo los tengo en renovables, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que llegado al punto se renuevan durante o la misma temporalidad que elegí. Por ejemplo, por lo general, en realidad la gran mayoría de las personas que invierten en depósito a plazo eligen a 30 días, ¿vale? ¿Por qué a 30 días? Porque es el periodo donde, por ejemplo, mientras más alta sea el plazo, por ejemplo, el banco te va a ofrecer una mejor rentabilidad. Si tú vas a un año, te ofrece una mejor rentabilidad. Si tú vas a 30 días, te ofrece una rentabilidad un poco más baja. Y si tú vas a 7 días, también baja la rentabilidad. Entonces, por lo general, la mayoría de las personas eligen a 30 días. Obviamente, no varía tanto. No es que haya una gran diferencia, pero si tú vas a un año, hay una diferencia un poquito más grande. El problema está en lo siguiente. ¿Por qué yo elijo que sea siempre renovable? ¿Y por qué yo elijo que sea siempre renovable a una temporalidad entre 14 a 30 días? Porque de esa manera yo voy a generar interés compuesto y sobre todas las cosas voy a tener la posibilidad de, por ejemplo, revertir una inversión. Imagínate, tú eres una persona que en un momento específico necesita dinero por alguna emergencia, qué sé yo. Si tú estás a un año, va a pasar un año completo en cuando tú tengas que reintegrarte el dinero. Entonces, lo mejor sería ir a una menor temporalidad, a un menor tiempo, por ejemplo, si en el caso tú estás invirtiendo un dinero que vas a ocupar. Ahora, si es un dinero que no vas a ocupar, lo mejor también sería dejarlo ahí a un plazo un poquito mayor. Por ejemplo, podría ser 90 días y que se renueve llegan 90 días, se vuelve a renovar, llegan los otros 90 días, se vuelve a renovar. Siempre renovable. ¿Por qué renovable? ¿Por qué siempre recomiendo eso? Por un tema de que la rentabilidad, por ejemplo, se va ajustando. Una de las cosas malas que tiene el depósito a plazo que no es renovable es que o a largo plazo, por ejemplo, cuando son a largo plazo, una de las cosas malas es que no se ajusta la rentabilidad. Una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, si tú hiciste una inversión a largo plazo, por ejemplo, un año, hace 3 meses atrás, al día de hoy estarías perdiendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque al día de hoy la rentabilidad de hace 3 meses atrás es mucho mayor, ¿vale? Aumentó. Entonces, si tú hiciste una renovación, por ejemplo, o hiciste un depósito a plazo renovable, al día de hoy tú habrías ajustado a esa mejor rentabilidad y te vas ajustando si es que va subiendo. Ahora, si baja, obviamente también pierdes, pero en el proceso que estamos, por lo general,
o se mantiene o va a subir la rentabilidad de depósito a plazo. Entonces lo mejor es que sea por ejemplo, a 30 días sería como lo ideal, ¿vale? Vamos con la segunda pregunta que siempre se repite respecto a si es mejor hacer un depósito a plazo o ahorrar en UF. ¿Cuál es mejor? ¿Depósito a plazo o ahorro en UF? Bueno, acá por ejemplo Matías García me dice: en base a tu video creo que la mejor sería abrir una cuenta reajustable en UF. Bueno, vamos a responder a esta pregunta también. Siempre se repite, siempre me preguntan exactamente esta información y bueno, vamos a responder en este video un poco más detalladamente esa información. Ahora, existen estas dos posibilidades el día de hoy que son muy buenas, de bajo riesgo y que realmente están rentando muy bien, que es el depósito a plazo y el ahorro en UF. ¿Por qué una es mejor que otra? ¿Por qué deberíamos elegir una sobre otra? En realidad, sobre todas las inversiones y en todas las inversiones siempre lo mejor, y créanme que más allá que una puede ser mejor que otra, porque claramente una en estos momentos es mejor que la otra, lo mejor sería siempre en toda inversión que tú tengas, la diversificación. Eso es lo mejor que tú puedes elegir, diversificar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo te lo planteo de la siguiente manera: ¿es mejor invertir solo en depósitos o solamente invertir en UFs? ¿O sería mejor incluso diversificar? Yo creo que la respuesta más acostada a esa pregunta sería: la mejor inversión que tú puedes hacer es diversificar. Si es posible, por ejemplo, invertir en este momento en depósito a plazo y en ahorro en UFs, lo mejor sería invertir a las dos. Si tú, por ejemplo, tienes 1.000.000 de pesos o quieres invertir 1.000.000 de pesos, lo mejor en este momento sería invertir 500.000 pesos en depósito a plazo y 500.000 pesos en ahorro en UF. Ahora, si la pregunta necesariamente tiene que ser cuál es la mejor en este momento, sería claramente el depósito a plazo, ya que está dando una mejor rentabilidad y en un menor corto de tiempo, ¿vale? O sea, en corto tiempo está rentando mucho mejor el depósito a plazo, pero el ahorro en UF ha sido algo que es, a lo largo de la historia, es muy rentable, ¿vale? ¿Por qué? Porque la UF, por ejemplo, es algo que siempre ha subido de valor, o sea, desde que comenzó al día de hoy, voy a dejar un gráfico aquí, es increíble la subida que ha tenido la UF y la rentabilidad que ha tenido. Entonces, imagínate a veces haber estado ahorrando en UF hace mucho tiempo atrás. O sea, sería muy rentable al día de hoy. Entonces, no hay una inversión que sea mejor sobre la otra. Lo mejor es diversificar, porque en un momento va a ser mejor una, en otro momento va a ser mejor otra. Pero créeme que a largo plazo lo mejor es diversificar, es haber estado en ambas inversiones. Más allá que, por ejemplo, en corto plazo te puedas beneficiar más con una o que con otra, a largo plazo la diversificación es la mejor opción al momento de elegir. Vamos con la tercera pregunta y la última del video respecto a cuál es la que más se repite. Esta pregunta también se repite mucho y siempre me la hacen respecto a que el riesgo que existe al invertir en depósitos a plazo. ¿Existe un riesgo? ¿Es de bajo riesgo? ¿No existe riesgo? Bueno, siempre se repite la misma pregunta, entonces vamos a responder a esta consulta que siempre se hace. Básicamente los depósitos a plazo son de bajo riesgo. Toda inversión, eso sí, siempre hay que considerar que toda inversión tiene un riesgo. Toda inversión que se considere razonablemente, obviamente confiable, que sea inversión, a la vez que sea regulada, tiene un riesgo, ¿vale? Riesgo bajo, riesgo alto, pero tiene riesgo, ¿vale? Toda inversión tiene un riesgo. Ahora, el riesgo de los depósitos a plazo, ¿cuál es? Porque justamente aquí Masterpain me pregunta, me dice: si ya dijiste que habría riesgo, al menos nombrar algún tipo de riesgo que se corre a hacer depósito a plazo, o al menos dar un ejemplo básico, ya que me quedé con esa duda y justamente lo podría desarrollar en otro video. Solamente no te doy un like por ese motivo. Bueno, obviamente no me doy un like en el video, pero tiene esa pregunta Matías Masterpain. Bueno, le vamos a responder justamente a Masterpain. ¿Cuál es el riesgo que existe en los depósitos a plazo? Básicamente existen dos grandes riesgos en los depósitos a plazo. El primer riesgo es el hecho de que, por ejemplo, un banco, en el banco que tú hagas la inversión, quiebre. Todos sabemos, por ejemplo, que los bancos son empresas, ¿vale? Y las empresas pueden quebrar. Entonces, un banco también se puede ir a quiebra, también puede quebrar. Ahora, que sea eso algo que pase comúnmente o que sea eso algo que realmente pudiese llegar a pasar, es muy raro. Realmente es muy raro que pueda quebrar un banco. Ahora, ¿puede pasar? Sí, puede pasar de que un banco quiebre, pero es muy raro.
Entonces por eso justamente que los depósitos a plazo fijo son de bajo riesgo, porque aunque quiebre el banco, aún así tú tienes un seguro. En este caso, más que un seguro, es un reglamento que tienen todos los bancos. Bueno, justamente los bancos, a acogerse a la ley de bancos, tienen esta seguridad. Justamente los depósitos a plazo tienen esta seguridad de que aún así, aunque un banco quiebre, tú por ejemplo tendrías derecho a una devolución de tu dinero de un 90%, en donde no es el banco el que se hace cargo, porque obviamente el banco está en quiebra, sino que es el Estado el que te va a devolver hasta un 90% de tu inversión que tú tengas en depósito a plazo. Entonces eso, por ejemplo, hace de que realmente el depósito a plazo sea de muy bajo riesgo. Ese es el primer riesgo que existen en los depósitos a plazo. Ahora, el segundo riesgo, como te había dicho, existen dos grandes riesgos en los depósitos a plazo, es el tema de la rentabilidad. Básicamente no es un riesgo tan asociado al depósito a plazo, porque este riesgo, si bien prácticamente todas las inversiones lo tienen, o sea, no es un riesgo asociado. El primer riesgo que te nombré, que es el que quiebre el banco, es un riesgo que es directo, es un riesgo asociado al depósito a plazo. Pero el segundo riesgo, el que te voy a nombrar ahora, no es asociado directamente. Es básicamente, por ejemplo, que tu inversión no sea capaz de rentabilizar o que esté sobre la inflación, por así decirlo, o la devaluación, mejor dicho, del dinero que tú tienes. Imaginemos, si tú, por ejemplo, pones 10 millones de pesos, si tú haces una inversión en un depósito a plazo de 10 millones de pesos y durante un año, por ejemplo, la devaluación del dinero que el peso nacional, por ejemplo, tuvo una devaluación del dinero mayor que la rentabilidad que tuvo el depósito a plazo, eso justamente es un riesgo. ¿Por qué? Porque no tuvo o no alcanzó a ser mejor la rentabilidad que lo que fue la devaluación del dinero. Por ende, es un riesgo que la mayoría de las inversiones incluso también asumen. Por eso te decía que no es directa, ¿vale? Es indirecta a la inversión que tú haces. Entonces, si es, por ejemplo, si la devaluación del dinero que tú decidiste invertir se devaluó más de lo que logró rentar, eso es un riesgo que obviamente el inversor tiene que asumir. Ahora, si tu dinero, por ejemplo, no estaba haciendo nada, no estaba generando al menos un 10%, por ejemplo, lo que está generando al día de hoy, 10% anual, incluso un 1% en algunos otros bancos al mes, que al día de hoy los depósitos a plazo, eso es lo que te están dando. Si tu dinero, por ejemplo, no está haciendo nada, va a ser 1000 veces peor que al menos haber asegurado o al menos haber ganado 11% más o menos anual. Entonces siempre va a ser mejor que al menos tu dinero rente, que al menos tu dinero genere una ganancia, porque si no estaba haciendo nada, créeme que va a ser 1000 veces peor que al menos haber asegurado un porcentaje de rentabilidad con ese dinero. Y bueno, ese fue justamente el video del día de hoy, un video súper simple, un video súper corto, pero súper informativo respecto a lo que necesitaba revisar, ya que siempre, como te digo, siempre se repiten estas mismas preguntas y ustedes tienen estas mismas dudas. Entonces decidí hacer un video súper completo respecto a responder a todas esas dudas que ustedes pueden tener, pero créeme, si tú tienes otra duda, tú tienes alguna otra pregunta que adherir o que sumar, podríamos perfectamente hacer una segunda parte de este video en donde yo pueda responder a todas esas preguntas que tú tengas en un siguiente video. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión.